Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. El reloj empieza a correr. El próximo 6 de agosto se abrirá la licitación, la esperada licitación del Metro de Bogotá, un proyecto del que se viene hablando en la ciudad desde hace 60 años y esta vez todo parece indicar que sí es. El próximo 6 de agosto se ha anunciado que se hará la licitación. Y esta es una obra donde hay recursos del gobierno nacional en su mayoría y del gobierno distrital. Esta noche hemos invitado aquí a Opina Bogotá al director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, quien nos va a explicar cómo se logró esta vez sacar adelante este proyecto. Vamos a hablar con él sobre el metro, vamos a hablar de Transmilenio, de la calidad del aire, de la depuración del Sisbén, de regalías, en fin, de un balance de una de las entidades más estratégicas en Colombia, como es el Departamento Nacional de Planeación. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Un saludo muy especial a quienes nos ven desde el exterior. Luis Fernando Mejía fue el hombre que logró jalonar con argumentos técnicos, Jessy, todo lo que ha sido este polémico tema del metro en la ciudad de Bogotá, que bien lo sabemos porque aquí hemos tratado ese tema en reiteradas ocasiones. No ha estado exento de una serie de oportunismos políticos que han hecho muy complejo todo este debate acerca de la primera línea del metro para la ciudad de Bogotá. Sin embargo, como usted bien precisa, el metro va a ser una realidad, lo veremos rodando en 2024, si es que efectivamente se cumple el cronograma, pero toda la parte de la estructuración técnica y financiera es ya un hecho. Como nos dijo aquí el presidente Juan Manuel Santos hace unos días, el metro de Bogotá no tiene reversa y el doctor Mejía seguramente nos va a confirmar y nos va a decir ¿por qué? ¿Sobre qué bases está sustentada la primera línea del metro para la capital del país? Director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches, Erika, Jessy, para todos los televidentes, es un gran placer estar acá. Bueno, director, muchos temas con usted, Planeación trata y lleva muchos temas importantes para el país. Iniciemos con el metro de Bogotá. Todo listo para que este 6 de agosto se abra la licitación, según se ha conocido. ¿Cómo llegamos a este escenario, esta vez con tanta certeza? Bueno, primero, Jessy, destacar por supuesto el compromiso político del presidente, como lo mencionaba Erika, esa ha sido una de las tareas más importantes que él ha querido dejarle como un legado de este gobierno a la ciudad. Un metro que se ha venido discutiendo hace más de 60 años, con ires y venires, estudios, y realmente una voluntad política y un liderazgo, por supuesto, técnico desde Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, por supuesto, el Ministerio de Transporte, para ir paso a paso construyendo todos los requisitos necesarios para avanzar, como lo decía Erika, como nunca antes se había avanzado en la historia de la ciudad. Así que, como le ha dicho el presidente, este metro no tiene marcha atrás. Arrancamos con la primera gran noticia, que fue en septiembre del año anterior, 2017, cuando se hizo la declaratoria de importancia estratégica del metro, el COMPES 3900. Esto lo que hace es dar una garantía de los recursos de la nación que van a financiar o cofinanciar el metro de Bogotá para poder garantizar ese cierre financiero de la obra. Fueron 16 billones, 15,3 billones de pesos. Muy importante porque es la garantía hacia adelante de un compromiso inexorable de la nación para financiar. Luego, la última noticia, en mayo de este año, pudimos también sacar un documento COMPES con la garantía Nación para la empresa Metro de Bogotá, para que la empresa se pueda endeudar hasta en 7,8 billones de pesos en su componente de financiamiento. Y estamos trabajando ya, por supuesto, para que de la mano del distrito se pueda abrir esta precalificación, la apertura de la licitación que será, ojalá, este 6 de agosto. Doctor Mejía, muchos sectores de Bogotá insistían, incluso hasta hace muy poco, Jessy, en que el metro debía ser subterráneo, que era mucho más rentable, que iba a poder transportar mayor cantidad de personas, pero que sobre todo económicamente estaba garantizado. ¿Eso alguna vez fue así cuando usted llegó al cargo, hace ya un tiempo largo, coincidiendo prácticamente hace año y medio? Sí, con el arranque de esta administración de Enrique Peñalosa, quizá un poco tiempo después? ¿Estaba garantizado el metro subterráneo para Bogotá? Las condiciones cambiaron. Primero, como ustedes saben, en el 2014 tuvimos un gran choque externo que fue la devaluación de la tasa de cambio, esta caída en el precio del petróleo que generó un ajuste muy importante y esto por supuesto que aumentó los costos de esa línea de metro inicial. Lo que daban los cálculos es que esa línea de metro inicial que se estaba planteando hasta la 100 o hasta la 127 en algunos casos no llegaba sino hasta las 53. ¿Por qué? Por el efecto del aumento en los costos financieros y de operación asociados a la devaluación de la tasa de cambio.
En esa decisión, que nosotros acompañamos simplemente al distrito, se hizo un análisis de multicriterios, de definir ambientalmente, operacionalmente, las diferentes combinaciones entre un metro elevado, un metro subterráneo, combinando con troncales alimentadores de Transmilenio, y lo que se llegó fue a la decisión óptima desde el punto de vista técnico. Este metro elevado que va a estar a la calle 72, con 3 troncales fundamentales alimentadores que van a ser parte de una operación que va a mover 72.000 pasajeros hora sentido, es decir, una de las más amplias de todos los metros a nivel mundial. Y eso le quería preguntar, director, ¿por qué el gobierno nacional consideró, Erika, avaló y dijo el metro elevado es la mejor opción para la ciudad? Simplemente de una evaluación multicriterio con todos los criterios técnicos asociados con, primero, el tema ambiental, el tema, por supuesto, operacional, cuántos pasajeros se van a integrar a esta movilidad vía la línea metro y las troncales alimentadoras, también, por supuesto, el componente accidentalidad fundamental, todos los elementos en una matriz multicriterio permitió decir que ese era el elemento desde el punto de vista más óptimo, más eficiente y económicamente más rentable. El Congreso de la República, también a través de la Comisión Interparlamentaria, dentro de este proceso de crédito público, doctor Mejía, le dio un espaldarazo muy importante a Bogotá para que se endeude frente a lo que significa todo este proceso, que no es simplemente decir vamos a construir un metro, sino hay una serie de pasos que definitivamente hay que dar y sobre todo contar con los créditos internacionales. Este proyecto de metro, cuando se presenta en el exterior, porque sabemos que lo han hecho, ¿qué genera? ¿Qué expectativa genera entre los inversionistas extranjeros? Bueno, primero tranquilidad, porque como usted lo menciona, Erika, uno de los temas más importantes ha sido el respaldo de los entes multilaterales. De hecho, después del COMPES de mayo, en donde le damos la garantía nacional a la empresa Metro para endeudarse, para poder cerrar financieramente este proyecto, hemos venido trabajando, primero la gran aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que es la que le aprueba a la Nación para poder generar esa garantía, y hemos venido trabajando de la mano del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada uno va a generar créditos de $600 millones para un total de 1.200 en estos dos bancos. También el Banco Europeo de Infraestructura, 480 millones de dólares también como un crédito para esta obra de infraestructura. Así que hay el mayor interés, la mayor seriedad y el mayor respaldo, no solamente de inversionistas internacionales, sino también de los organismos de crédito multilaterales, que son naturalmente los más serios a nivel mundial. Director, el caso de Transmilenio, las troncales alimentadoras de Transmilenio, se habla que se necesitan, que son urgentes para que esta línea de metro, Erika, sea eficiente, movilice esa cantidad de pasajeros que usted señala que va a mover esta línea de metro. Aquí tuvimos al presidente Santos recientemente y nos señalaba que este gobierno, el gobierno del presidente Santos, que está en sus últimos días, iba a evaluar cuántas troncales de Transmilenio dejaba completamente financiadas para que fueran alimentadoras de este metro elevado. Que se supone le van a sumar 300.000 personas más al metro. Al metro para hacer una operación mucho más robusta de distintas zonas de Bogotá. Usted es el hombre que define eso, en últimas, supondríamos nosotros. ¿Cuántas troncales alimentadoras le queda al metro elevado? Oye, sí, aquí nosotros tenemos un jefe que es el señor presidente de la República, él nos daba esa instrucción precisamente. Usted simplemente sugiere y el presidente le firma. Y tienen un presupuesto que no es infinito, claro, además. Pero bueno, no, pero director. Entendiendo yo esas limitaciones que hay, por supuesto, también de la seriedad, la responsabilidad fiscal y el espacio también para financiar estas 3 troncales alimentadoras, Ciudad de Cali, 68 y La Boyacá. Lo que hemos tratado de definir es cuáles se podrían financiar antes de que cierre este gobierno. Estamos tratando de dejar financiadas 2 troncales, la 68 y la Ciudad de Cali. ¿En su totalidad? En su totalidad, el componente, por supuesto, Nación. Y esto hemos venido trabajando de la mano, por supuesto, del Ministerio de Hacienda y ojalá, pues como el presidente lo ha dicho, podamos cumplir con este deseo tan importante que él tiene y es poder cerrar 2 de estas 3 financiaciones de las troncales, que en su momento en el COMPES 3900 se incluyeron como troncales alimentadoras, hacían parte integral del proyecto Metro, así que son fundamentales para la sostenibilidad operacional y financiera de este proyecto Metro Bogotá. Se había hablado, doctor Mejía, que podrían estar por el orden de los 7 billones de pesos. ¿Qué cifras están realmente manejando? Pues a la espera de que los estudios luego definan el valor exacto que pueden costar, pero en ese momento la Nación está
estaría dispuesta a aportar cuándo. Entonces, se había hablado de costos de 6,6 billones las 3 troncales alimentadoras. Lo que estamos planteando ahora es financiar unas troncales que son estas 268 Ciudad de Cali, que estarían en el orden de 3,5 billones de pesos, pendiente la financiación de la troncal de la avenida Boyacá, que muy seguramente, por lo que lo hemos escuchado del presidente electo, también hará parte de la voluntad hacia adelante de continuar trabajando de la mano de la alcaldía de Bogotá. Director, y esta es una pregunta muy general, esta vez ¿por qué sí? ¿Por qué esta vez pues, la ciudad sí logró consolidar? ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto que llega a este punto final y esta discusión eterna que hubo por años y años en la ciudad con el proyecto Metro? El cheque chimbo, que alguna vez pasamos de un cheque chimbo, pasamos Juan Manuel Santos le dio a Petro. Claro, pasamos de titulares, Erika, en la época de los 70, 80, que decían que iniciaban las excavaciones del Metro de Bogotá. ¿Por qué esta vez sí se logró avanzar? Yo creo que es un trabajo serio y juicioso, articulado desde el gobierno nacional, pero también desde la entidad territorial, en este caso de la alcaldía de Bogotá, un equipo técnico realmente extraordinario, la voluntad política, el alcalde también pues le metió el pecho a esta historia, el presidente de la República, que no había semana que no nos preguntara cómo va el tema del Metro de Bogotá, por supuesto respetando todo el avance técnico serio que se ha venido haciendo, y también medidas que se adoptaron muy importantes, la gente no se acuerda de esto. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se habilitó un artículo de ley que permitió que el Metro de Bogotá se financiara por el periodo de la deuda. Usualmente las vigencias futuras no van más allá de 4 o 10 años, dependiendo del tipo de proyecto. En este caso generó una excepción, que fue un artículo que introdujimos de la mano del Congreso de la República en este plan de desarrollo, y esto permitió aliviar esa carga presupuestal y financiera y poder, digamos, generar un espacio adicional a este Metro de Bogotá. Segunda línea, ¿se alcanza a avanzar en algo en ese sentido, director, de ir dejando diseñada una especie de trazado por dónde sería la segunda línea del metro? ¿Se alcanza a dejar algo en ese sentido? Recordemos que cuando aprobamos el COMPES 3900 ya se planteaba de alguna manera que el proyecto integral debiera hasta la 127, es decir, la extensión de lo que sería la calle 72 a la calle 127 y ojalá conectando, por supuesto, con troncales adicionales. Y yo creo que eso debe ser, Erika y Yesid, el espíritu de estas discusiones hacia adelante, pasar la página, garantizar que estos recursos se inviertan, que tengamos esa primera línea de Metro de Bogotá y que precisamente arranquemos con la discusión de qué más viene para la ciudad. Eso es clave, y yo quisiera que el doctor Mejía, el director de Planeación Nacional, nos diera como unas claves o sugerencias frente a este tema, porque es que nos quedamos en discusiones políticas del gobernante de turno, que si miramos con retrovisor a lo que se hizo, a lo que no se hizo, ¿cómo seguir avanzando? Es que vemos otras ciudades que llegan, mire usted Panamá, que ya va avanzando también, en Lima, también donde hay avances significativos, y nosotros decimos todavía vamos a tener que esperar hasta 2024 para subirnos en el primer vagón de la primera línea de metro de la capital del país. ¿Cómo debería estructurar desde ya esta administración de Enrique Peñalosa o lo que es el nuevo gobierno nacional de Iván Duque para que Bogotá piense en grande, a futuro, sobre una segunda línea de metro? Completamente. Yo creo que la visión debe ser avanzar en el multimodalismo. Esto es la elección de la gran mayoría de ciudades desarrolladas, continuar ampliando la red de Transmilenio. Recordemos que inicialmente se habían planteado 338 kilómetros, hoy tenemos el 30% de lo que se planteó hace 18 años. Con estas troncales alimentadoras vamos a pasar al 40% de ese plan inicial que debía estar listo ya. Continuar avanzando en esta dimensión. Líneas de metro adicionales, naturalmente. El Regiotram, esto también es bien importante. Recordemos que el gobierno también está apoyando de manera decidida el Regiotram de Occidente, que va a conectar a todos los municipios de la Sabana Occidental con el centro de la ciudad, conectando también con la línea metro de Bogotá. Que abriría licitación en marzo del 2019, según hemos conocido. Yo creo que esa debe ser, Erika, la visión, que podamos trabajar articuladamente, la alcaldía, la gobernación, el gobierno nacional, por supuesto, desarrollando una visión de multimodalismo como la tienen todas las ciudades desarrolladas en el mundo y poder solventar estos problemas de movilidad a todos los habitantes de la ciudad. Director, Erika, pasando ya a otro tema, creo yo que ha quedado claro lo del metro. Hay un tema que hemos visto que a usted lo preocupa mucho, incluso hay una cifra muy tremenda, más de 8.000 muertes al año en el país por la pésima calidad del aire que se respira en varias ciudades, incluyendo en varias horas del día, y lo ha reconocido la propia Administración Distrital Bogotá por el tema de Kennedy, la contaminación Carvajal, esta zona de vehículos, fábricas. ¿Qué alerta emite usted sobre este tema de la calidad del aire en el país, director, y qué hay que hacer?
Bueno, las cifras son muy preocupantes y les doy dos datos. Uno, primero, hemos estimado alrededor de 8.000 muertes al año relacionadas con la baja calidad del aire. Esto equivale en términos económicos, en el límite inferior, 1,9 billones de pesos perdidos al año por estas muertes, por la mortalidad asociada con la baja calidad del aire, cerca del 0,2% del PIB. Estas son cifras realmente aterradoras, pero también 12 de las 36 ciudades de nuestro país que tienen más de 150.000 habitantes no cuentan con servicios de medición de la calidad del aire. Esto es increíble, apenas siglo XXI, en donde ya todos los ciudadanos están preocupados. De hecho, en nuestra encuesta de percepción hemos encontrado que el 51% de los hogares dicen que el principal problema ambiental es la baja calidad del aire. Así que es un tema que ya está en la conciencia de los ciudadanos, que genera impactos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, y lo que hemos hecho es lanzar unos lineamientos de política pública. Una chiva bien importante es que mañana vamos a estar en el COMPES, ojalá aprobando este documento COMPES de la política pública de calidad del aire para poder avanzar hacia adelante en medidas que mejoren precisamente la calidad del aire. Crucial, pero adelántanos la chiva completo. ¿Qué va a decir completa? Sí, ¿qué va a decir ese COMPES? En términos generales, ¿qué ruta traza? ¿Qué obligaciones fija para la nación, para las entidades territoriales? Sobre todo en el tema de transporte, porque claramente el IDEAN, Yesid, en el más reciente informe sobre calidad de aire, decía que buena parte de la responsabilidad, sí, es un tema de reconversión de las industrias y demás, pero el transporte público, el transporte de carga, afecta enormemente la calidad del aire que respiramos. Así es, en el documento lo que se plantea son las fuentes de emisión, se dividen en dos, móviles y fijas. Fijas son las industrias, móviles usualmente el parque automotor. 78% de las emisiones provienen de fuentes móviles, es decir, automotores, camiones, automóviles particulares. Naturalmente las medidas están enfocadas en las dos dimensiones. Por el lado de los automóviles, por ejemplo, pensar de manera masiva en la introducción de vehículos eléctricos e híbridos. Hoy en día tenemos 1.658 vehículos en todo el parque automotor nacional. Tenemos una meta de 600.000 vehículos al 2030 con incentivos tributarios arancelarios que ya están implementados, pero que hay que impulsar definitivamente con esta política. También pensar en cosas como, por ejemplo, impuesto al rodamiento para vehículos más contaminantes, cambiar un poco la forma en la que se hace, que solamente está atada al valor del vehículo, y pensar que las tecnologías más contaminantes paguen un poquito más. También dar esas señales de política pública. Continuar mejorando la calidad de nuestros combustibles. Hoy estamos en 50 partes por millón de azufre desde el punto de vista de las emisiones. Ya Ecopetrol ha dicho que pueden continuar mejorando la calidad del aire y eso está planteado en la política pública. Y desde el punto de vista de las industrias, la reconversión tecnológica fundamental, pero a través de incentivos tributarios. Hoy en día existen, pero se han hecho aplicaciones de apenas 30 empresas en 5 años. Hay que simplificar los procedimientos, hay que incentivar aún más estas reconversiones tecnológicas. Y finalmente, en el tema territorial, pues realmente la gran mayoría de municipios no están pensando de manera estructural en estos temas. Naturalmente que hay ejemplos positivos, Bogotá, Medellín, pero la gran mayoría de ciudades no están pensando y hay que tener y diseñar planes de prevención y manejo para la contaminación del aire y esperamos que al 2030 el 100% de las ciudades grandes e intermedias lo puedan tener. Director, sin lugar a dudas es un tema trascendental que usted le deja, que este gobierno le deja al país, esta hoja de ruta para mejorar la calidad del aire. ¿De qué dependerá que se aplique en las entidades territoriales? Porque bueno, el papel lo aguanta todo, pero lo que necesitamos son hechos. Sí, totalmente. Y hemos hecho una cosa bien interesante en los COMPES desde el 2014 y es no solamente hablar de política pública, también fijarnos objetivos concretos, números para poder hacerle un seguimiento a la política pública. Y esto lo estamos haciendo en el seno del Consejo de Ministros, llevar el seguimiento de cada COMPES que estamos publicando, quién está en semáforo en verde y quién está en semáforo en rojo. Desde el punto de vista de las entidades territoriales, ese por supuesto es una tarea muy importante que hace Planeación, que es el apoyo técnico. Muchas entidades no tienen planes de prevención y de manejo de contaminación del aire simplemente porque no tienen la capacidad instalada, no conocen los temas. Este tipo de documentos públicos los vamos a aterrizar a nivel territorial, a decirles, mire, usted está en estos niveles de medición o no tiene ni siquiera niveles de medición, vamos avanzando en ese acompañamiento técnico para que se puedan implementar estas medidas. Bueno, esto sí es clave, permítame decir, tranquila. Su sucesora, la doctora Gloria Amparo Alonso Másmela, ya está notificada de todo esto, cómo se está produciendo ese empalme, porque me motiva mucho esto que acaba de decir frente al tema de la contaminación, pero lo que más debemos los colombianos asegurarnos es que haya continuidad en esto y que tengamos, y conozco las calidades de la doctora Gloria Amparo,
que tengamos continuidad para que esto se pueda verdaderamente aplicar? Yo soy muy tranquilo porque Gloria Alonso es una persona tremendamente técnica, así como lo siempre ha sido Planeación Nacional, una entidad llena de gente, tremendamente competitiva, tremendamente bien formada. Ya con Gloria justo hoy tuvimos una primera reunión de empalme, ya había tenido una con el equipo que había designado el presidente electo muy larga hace 2 semanas y estamos dándole precisamente estos elementos de lo que consideramos debe construir hacia adelante el nuevo gobierno, fundamentales desde el punto de vista económico, social, ambiental, que muy seguramente el nuevo gobierno va a construir sobre eso que hemos construido. Bueno, quedó tranquila. Claro, le quedó tranquila. Sí, no, es que esto es muy bueno, claro, es una gran noticia para el país. La respiración del aire es clave. El otro tema donde hemos visto la cuestión también, de vida o muerte. Así es la depuración del Sisbén. Avivatos en esas bases de datos. Avivatos y bandidos. Y bandidos. Usted también se ha dado una lucha con eso en estos momentos donde usted ya está haciendo el balance de su gestión. En el tema de la depuración del Sisbén, ¿qué logros logró usted alcanzar? Bueno, muy importante porque eso hace parte de la calidad de los subsidios, de la calidad del gasto público, que ha sido un tema muy debatido. Hemos encontrado en su momento, hace ya 2 años, 653.000 personas coladas en el Sisbén, personas que tenían ingresos superiores a los 3,8 millones de pesos mensuales y aparecían con puntajes bajos, siendo elegibles para los subsidios. Teníamos personas fallecidas que hacían parte también del Sisbén. Algunas de ellas no cobraban, por supuesto, pero otras de manera fraudulenta estaban utilizando esa habilitación para cobrar subsidios. Personas que cambiaban su información de manera que realmente era inexplicable, personas que decían que tenían un título universitario y después decían que apenas tenían estudios de primaria. Todo esto para bajarse el puntaje de manera artificial. Hemos venido trabajando en 2 dimensiones. Una primera, la depuración. Hemos depurado, con gran orgullo lo digo, más de 500.000 de personas del Sisbén. Hemos sacado de estas bases de información, es decir, garantizando de nuevo que estos recursos tan importantes le lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Pero también, y un poco anticipándonos a que la gente le siga haciendo trampa al sistema, hemos mejorado la articulación entre las diferentes fuentes de información del Estado. Esto es muy importante. Antes teníamos silos de información, cada ministerio pensando en cuál era su programa, quiénes eran los beneficiarios. Ahora tenemos ya y estamos avanzando en un sistema centralizado que nos permita saber quiénes son todos los subsidiarios, quiénes están recibiendo subsidios, qué tipo de programas son y poder también ordenando un poco la casa desde el punto de vista de los subsidios. Director y Erika, ahí detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué clase de intereses? ¿Mafias dedicados a este negocio de aprovecharse de los subsidios del Estado y clasificar a las personas en categorías que no corresponden? ¿Qué ha logrado el Estado encontrar allí en estas bases de datos del Sisbén? No hemos visto nada estructural, es decir, sí, no ha habido como carteles o mafias detrás de este tema. Lo que sí hemos visto es que la gente naturalmente, como no tiene realmente en general, o no tenía antes, una gran consecuencia mentirle al Sisbén, pues naturalmente lo estaban haciendo para poder acceder a subsidios. ¿Y ahora? Entonces, lo que hicimos fue, persona que detectamos que estaba de alguna manera con información incongruente con base en otra información de registros administrativos, por ejemplo, esto de los más de 3,8 millones de pesos mensuales, inmediatamente hacemos traslado a los organismos de control. Y ahí quiero destacar especialmente la Fiscalía, ha sido realmente extraordinario el trabajo, toda la información, ellos inmediatamente hacen todo el proceso y esperamos, por supuesto, que eso tenga consecuencias. Uno de los temas que hemos venido planteando y ojalá el nuevo gobierno lo pueda acoger es poder tener sanciones. Por ejemplo, decirle a una persona que se demuestre que le mintió al Sisbén y a todos los programas sociales que pueda estar suspendido 2 o 3 años de recibir subsidios para que la gente entienda que naturalmente los recursos públicos son sagrados y que hay que decirle la verdad al Estado. Sin duda, director. Y del otro lado, ¿eso qué ha permitido? Que se racionalicen mejor los recursos, que se utilicen mejor, si no se destinan a estas más de 653.000 personas y 500.000 que han podido ya depurar del sistema, ese dinero cómo se está reconduciendo y en qué. El gasto en subsidios en Colombia no es muy alto y frente a comparaciones internacionales es de alrededor del 9% del PIB. De hecho, hay muchos países desarrollados que tienen gastos más altos. El problema no es de monto. El problema es de la focalización, de garantizar que le lleguemos a las personas más vulnerables. ¿Qué se ha permitido con esta refocalización, esta depuración? Por ejemplo, un programa muy lindo que mucha gente no conoce, Colombia Mayor. Es un programa de asistencia social a las personas mayores, adultos mayores de más de 65 años, que reciben apenas 40.000, 50.000 pesos mensuales porque no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a una pensión. Teníamos al inicio de este gobierno 500.000 personas en este programa, hoy en día tenemos 1.500.000 personas
que creo que es un programa realmente extraordinario, una suma de dinero muy pequeña para personas que de otra manera no tienen ningún tipo de protección social. Ese tipo de cosas es lo que nos ha permitido este esfuerzo de depuración y de mejora en el gasto social. Director, usted ha señalado que hoy en día los subsidios significan o representan el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. Así una es. cifra muy importante. Y ha dicho usted que no hay que cuestionar esto, que podemos tener un Estado que acuda a esta inversión para suplir necesidades de la gente. Es probable que en los próximos años Colombia deba incluso invertir más recursos en subsidios. Naturalmente, y eso hace parte también de una tarea importante que tiene nuestro país, que es aumentar su recaudo tributario, su gasto público, que realmente no es muy alto, a pesar de que lo que la gente dice y las cifras que se dan. Colombia el gasto está alrededor del 16% del PIB. Para dar unas cifras similares, en Europa el gasto público puede llegar por encima del 23-24% del PIB. Hacia allá no se debe dirigir el país en el corto plazo, pero sí creo que hay un espacio adicional para ir gradualmente aumentando el gasto, pero haciéndolo bien. Es que lo más importante, además, legitima el recaudo de impuestos, es que este gasto se destine realmente a la gente. ¿Qué más hay que subsidiar o en dónde hay que elevar el nivel de subsidio del Estado? Porque hay otras voces que hablan, doctor Mejía, escúcheme, de que lo que hay es que disminuir. Sí, de que no hay que tener un Estado paternalista, asistencialista. No, de nuevo el debate que yo creo que hay que dar es cómo focalizarlo bien, y el ejemplo más importante que les doy es simplemente el impacto que tiene el gasto público desde el punto de vista de la reducción de la desigualdad. En Colombia la desigualdad no se reduce mucho a raíz de todo el sistema de transferencias que hace el Estado, en particular porque, como ustedes saben, por ejemplo, el sistema pensional hoy en día le llega el 70% de los recursos de pensiones al 40% más rico de la población. Entonces el impacto en la desigualdad no es muy alto. En países como Alemania, Reino Unido, el Gini, que es la medida que nos sirve detectar la desigualdad, qué tan desigual es el ingreso, cae de manera impresionante, 20 puntos por efectos de una buena focalización del gasto. Entonces yo creo que el énfasis, el debate hacia adelante de nuevo debe estar focalizado en continuar mejorando la forma en la que estamos destinando el gasto público social. Y sobre todo para reducir la pobreza. ¿Qué tan lejos está Colombia, doctor Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional, de invertir más recursos, más dinero de su Producto Interno Bruto para que verdaderamente la economía se mueva más y se reduzca la pobreza y ojalá la desigualdad, aunque dicen que, bueno, de todos modos ese es un tema mucho más complejo en este momento, y sobre todo se tomen decisiones también, como todo habría que hacerlo en paralelo, frente a, por ejemplo, esas pensiones de las cuales usted habla, la cantidad de gente que recibe unas pensiones astronómicas frente a un grupo de la población, como por ejemplo estos que integran Colombia Mayor, que no tienen ni siquiera una pensión como para poder pasar su vejez. Sí, naturalmente hay un tema muy importante que tiene que ver especialmente con lo pensional, por eso el programa Colombia Mayor es importante. Hoy en día, uno de cada 4 adultos mayores recibe una pensión. El programa Colombia Mayor ha sido precisamente una filosofía de lograr llegar a estas personas desprotegidas desde el punto de vista de protección social. Pero Erika, de nuevo yo creo que el énfasis debe estar en la focalización del gasto público y en continuar construyendo sobre los grandes logros sociales que ha tenido este gobierno. Yo creo que ese ha sido uno de los elementos más importantes y más destacables, como hemos logrado sacar más de 5.400.000 personas de la pobreza multidimensional en 8 años. Tenemos una cifra de pobreza extrema en un dígito, 7%. Hace 8 años estaba en el 14%. Y de una manera interesante, una cifra que tal vez muchas personas no conocen, el ingreso del quintil más pobre, es decir, del 20% más pobre en estos 8 años, ha crecido 16 veces más que los ingresos del 20% más rico. Esto da, por supuesto, un resultado de reducción de la desigualdad, en donde Colombia tiene que seguir avanzando, pero que se ha logrado de una manera importantísima reducir en los últimos 8 años. ¿Eso nos lo traduce, por favor? Sí, entonces esto quiere decir que las personas más pobres de nuestro país han visto aumentar sus ingresos a una tasa de crecimiento más alta que las personas más ricas. Y esto se traduce en reducciones de la desigualdad. Es decir, ¿son menos pobres? Así es. No solamente menos pobres, sino además menos pobres en términos relativos. Porque la pobreza sí que se ha reducido, estábamos en niveles del 40% a principios de esta década, hoy estamos en niveles del 28%. Entonces también avances desde la pobreza, pero una cosa que no pasaba nunca, Erika, y es que la desigualdad siempre se mantenía constante. Buen crecimiento, reducciones de la pobreza, pero la desigualdad se mantenía constante. En los últimos 8 años hemos
hemos logrado por fin quebrar esta tendencia. El Contralor Edgardo Maya, director, ha hecho una alerta, un llamado de atención por la inversión de los recursos de las regalías en Colombia. Hubo una reforma, hoy en día los recursos de las regalías no se concentran en los departamentos o en las regiones petroleras, sino se distribuyen por todo el país. Pero parece ser que los recursos de las regalías, director, todavía no se siguen invirtiendo como debe ser. ¿Qué es lo que está pasando con la inversión en las regalías? ¿Y qué responde usted a este llamado que ha hecho el Contralor Maya? Bueno, mire, yo creo que el balance del nuevo sistema general de regalías realmente es muy bueno, es muy positivo. Pasamos de tener 9 departamentos recibiendo todos los recursos al 100% del territorio nacional, los 32 departamentos, 100% de la gente recibiendo recursos. 1, 2. Pasamos a aumentar el ahorro. Antes se ahorraba el 7% de los recursos, ahora estamos ahorrando más del 20% de los recursos para épocas de vacas flacas. Si hay una caída en el precio del petróleo, las regiones van a poder desahorrar de este fondo de ahorro y estabilización para poder conseguir recursos adicionales. El Contralor ha detectado presuntos hallazgos fiscales de orden de 800.000 millones de pesos. Bueno, déjeme decirle que en 6 años hemos aprobado recursos de 32 billones de pesos, más de 12.800 proyectos en 6 años. Así que estamos hablando de presuntos hallazgos fiscales que no representan ni siquiera el 3% de los recursos que se han aprobado en estos 6 años. El impacto de las regalías ha sido extraordinario. Estimamos que ha generado un crecimiento de alrededor del 0,6% al año. Esto es todo lo que genera actividad económica, las vías, los colegios, los hospitales a nivel territorial, y ha cerrado brechas muy importantes entre el área rural y el área urbana. Así que, naturalmente, esto no quiere decir que no haya nada por mejorar, por supuesto que sí. Pero por ejemplo, ¿qué hay por mejorar en ese tema de la inversión en las regalías? Por ejemplo, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí. Y eso fue un tema que, por un lado, algunos hechos de corrupción, pero especialmente el tema más crítico. El asadero de pollos en el Cauca. ¿Usted se acuerda de ese episodio? ¿Con recursos del ¿Sí? Fondo de Ciencia y Tecnología? Sí, pero el tema más grave no fue ese. El tema más grave era la inejecución de los recursos. De todas las bolsas, ese era el fondo que realmente tenía retos desde el punto de vista de plata que no se ejecutaba. Entonces, ¿qué hicimos? Una reforma muy importante, un acto legislativo, una reforma que se firmó el señor presidente hace un par de semanas, que cambia la forma en la que se aprueban y se asignan los recursos de esa bolsa de STI. ¿Qué hicimos? Los recursos de regalías solamente los pueden ejecutar las entidades públicas por naturaleza, porque son recursos públicos. Para el caso de STI se generó una excepción. Universidades, instituciones acreditadas de investigación por Colciencias no solamente van a poder presentar proyectos de regalías, sino también ejecutarlos directamente, quitándole ese monopolio a entidades públicas que usualmente no saben hacer cosas de ciencia, tecnología e innovación. Hay excepciones, pero la gran mayoría no sabe cómo hacer eso. Y eso creo que va a ser muy importante hacia adelante para mejorar el impacto, pero también la ejecución de estos recursos. Director, ¿cómo articular esfuerzos entre la nación, entre las entidades territoriales y también, ¿por qué no?, con los órganos de control para evaluar que esos recursos, que esos proyectos se estén ejecutando de acuerdo con los cronogramas establecidos y no se incurra en ese famoso término de los elefantes blancos que ha hecho tanta carrera en este país frente a distintos temas? Sí, pero fíjese, Erika, que esos elefantes blancos que eran tan famosos en esa época, que eran las piscinas de olas, ese tipo de cosas no volvió a ocurrir. Ya el énfasis ha sido en recursos de educación, de vías, de hospitales, y eso cambió el foco. Por supuesto, todavía hay algunos casos, pero esos temas se acabaron. Ya nadie más ha vuelto a escuchar de una piscina de olas financiada con recursos de regalías. Pero también hacemos un trabajo muy importante, Erika, de monitoreo nuestro como Planeación Nacional de la mano de las entidades y organismos de control para garantizar de una manera preventiva, porque es que es muy fácil llegar a exposta a decir los recursos se perdieron. No, realmente el énfasis debería ser en la parte preventiva, en el acompañamiento, y por eso hemos hecho un trabajo muy importante de detectar lo que hemos llamado proyectos críticos. En su momento anunciamos 382 proyectos críticos de más de 2 billones de pesos de estos 32, en donde decíamos, ojo, hay que hacer planes de acción a nivel de las entidades territoriales para evitar que lo que hemos detectado como crítico no permita que la obra se lleve a buen término. Y eso ha sido tremendamente exitoso y creo que hacia allá debe continuar el esfuerzo preventivo para lograr corregir sobre la marcha. ¿Y si se han sacado adelante? Naturalmente, se han hecho cosas muy importantes de proyectos emblemáticos que hemos logrado sacar de la mano, por supuesto, de las entidades territoriales, quienes son las responsables de la ejecución de este tipo de proyectos. Señalaba usted ahora, director, que ya lleva 2 reuniones con la nueva directora de Planeación, Gloria Alonso, para ir de alguna manera organizando lo que va a ser la transición. ¿Cuál cree usted que debe ser el principal o será el principal reto
del gobierno Duque en planeación nacional? ¿En dónde cree usted, respetuosamente, se deben concentrar los esfuerzos? ¿Dónde le deja el chicharrón? No, bueno, son muchos, decir, porque usted sabe que planeación además es una institución tremendamente transversal, se mete en temas ambientales, en temas de infraestructura, todo lo que hablamos de metro, también por supuesto en los temas de desarrollo sostenible, en temas de educación. Realmente planeación está metido prácticamente en todo, además porque vigila el seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Esa va a ser la primera tarea de Gloria, por supuesto, diseñar ese Plan Nacional de Desarrollo. Ahí vamos a dejarle también unas bases, hemos construido unos documentos de lo que nosotros como gobierno consideramos debería ser hacia adelante, cómo podría continuar una serie de políticas muy importantes, el énfasis en la educación, la continua reducción en la pobreza, en la desigualdad, las mejoras en la focalización del gasto social, también todo lo que hemos hecho en regalías, en mejorar también esa verificación en la ejecución de proyectos. Realmente no diría un tema, pero sin embargo hay un marco de política que es muy importante, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí Colombia ha tenido un liderazgo muy importante, primero en su diseño, en su creación, en donde en 2015 se aprobó por las Naciones Unidas. Fueron colombianos los que diseñaron, idearon y crearon estos objetivos. Y esos objetivos lo que buscan son crecimiento económico incluyente, pero también ambientalmente sostenible. Hemos dejado una hoja de ruta al 2030 y esperamos que el nuevo gobierno incorpore esa hoja de ruta y pueda construir con políticas públicas hacia ese desarrollo sostenible. Director, ¿qué hacer con FONADE, que sigue estando en el ojo del huracán por muchos cuestionamientos relacionados con presunta corrupción en el interior de esa entidad? Bueno, naturalmente, primero toda la colaboración, y eso es lo que le pedí al gerente desde que yo me posicioné como director general, a Álvaro Balcázar, decirle, usted abre las puertas a todas las entidades de control, aquí tiene que haber total transparencia para que ellos puedan investigar cualquier denuncia, cualquier hecho de corrupción, y también, por supuesto, le pedí a Álvaro que me hiciera una hoja de ruta estratégica de cómo deberíamos redireccionar la entidad, hacia dónde se debe focalizar, qué tipo de reformas de gobierno corporativo debe darles. Un ejemplo, FONADE hoy en día es de las pocas entidades que tienen algo que ver con supervisión, que está supervisión por la Superintendencia Financiera, que no tiene miembros independientes en su junta directiva. Queremos reforzarle ese gobierno corporativo. En resumen, lo que dejamos es una hoja de ruta estratégica para el nuevo gobierno, y eso también hizo parte del empalme, de cómo consideramos que esta entidad, que es tremendamente importante, puede dársele un cambio estratégico y poderle contribuir a lo que se pensó de su principio, que era proyectos estratégicos para las entidades territoriales que no tienen capacidad de hacerlo por su propia cuenta. Pero que no se acabe. No, la verdad por ahora no vemos que haya necesidad de acabar FONADE. Hablaba usted ahora, director, de la corrupción. ¿Qué le está quitando la corrupción a Colombia en términos de competitividad internacional? Bueno, la corrupción ha sido, por supuesto, un tema, yo diría, muy mediático, en donde también ha habido episodios que todos conocemos desde el punto de vista de las diferentes ramas, que naturalmente ha tenido un impacto a nivel, pero no solamente de Colombia, es un tema que en general a todos los países del mundo le ha llegado algún escándalo de corrupción. Y si ustedes ven la confianza, por ejemplo, que tienen hoy en día los ciudadanos en sus instituciones, están en mínimos históricos, no solo acá, en todos los países de América Latina y, por supuesto, en algunos desarrollados. Lo que hemos pensado también es una nueva forma de abordar la política pública, lo hemos llamado la política pública innovadora, aumentar la legitimidad de las instituciones para los ciudadanos. Eso tiene que ser lenguaje claro, que la gente, los funcionarios puedan transmitir unos mensajes realmente muy concisos, participativo, preguntar a la sociedad, a los ciudadanos qué consideran que son los problemas más importantes y, por supuesto, utilizar las nuevas tecnologías que hoy en día son fundamentales para las buenas políticas públicas. Pero en términos de cifras, ¿de qué estamos hablando, director? Cuando hablamos de la corrupción en Colombia, ¿qué significa eso para el país? Bueno, se habla de que se pierden al año, Erika, 50 billones según la Contraloría, pero ¿eso en qué de alguna manera, qué nos resta en el escenario internacional en términos de competitividad, de oportunidades? Yo le soy franco, Jessy, yo no sé de dónde salió esa cifra, nunca he entendido, esa cifra salió y todo el mundo la repite, yo la verdad no tengo sustento. ¿Puede ser mayor de pronto? O mucho menor, la verdad. Sí. Lo que diría es que naturalmente la corrupción para Colombia y para todos los países puede afectar especialmente la inversión extranjera. Y creo que aquí es muy importante la señal que nos ha dado la OCDE, en donde hemos logrado, después de 4 años de arduo trabajo en 23 comités,
poder ingresar a este país, a este club de países de buenas prácticas, que es una señal muy importante precisamente hacia los ojos también de los mercados internacionales. Hay muchos inversionistas que no invierten si no es un país OCDE. Así que esto es fundamental para poder dar la vuelta a esa percepción que de nuevo es generalizada. ¿Y en qué se va a traducir para el colombiano de a pie, doctor Mejía, que estemos en la OCDE, en este club de las buenas prácticas? Mire, Erika, fundamental. Crecimiento verde es una política de la OCDE y eso fue lo que introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo, por eso lanzamos la misión, por eso los resultados que anunciamos hace unas semanas y esa hoja de ruta hacia el 2030. Temas como por ejemplo intercambio de información tributaria para garantizar que las personas más ricas que en algunos casos estaban eludiendo o evadiendo impuestos no lo sigan haciendo. Fundamental también, por ejemplo, lo que se hizo de sacar a los ministros de Hacienda a las juntas directivas, una mejor práctica corporativa para que no haya conflictos de interés entre el regulador y el que toma las decisiones. Pero todo esto, de nuevo, con la visión del desarrollo sostenible, que es lo que realmente beneficia a la gente. Mejorar la calidad del empleo, continuar aumentando el crecimiento y, por supuesto, reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Estábamos viendo ahora su cuenta en redes sociales, en Twitter, director, y destacaba usted una firma con el embajador de Francia en Colombia para una línea de crédito llamada Cambio del Clima, que es todo lo que tiene que ver con el crecimiento verde. ¿Qué impulso se le está dando al desarrollo sostenible, a las iniciativas verdes en el gobierno del presidente Santos que ya concluye? Bueno, creo que hay una gran cantidad de iniciativas, primero la misión de crecimiento verde, toda la agenda de desarrollo sostenible, pero también señales de política pública. En la reforma tributaria del 2016, dos instrumentos muy importantes. El impuesto al carbono ha sido fundamental, además ha generado cerca de 700.000 millones de pesos de recaudo al año, fundamental. Esto se va a destinar para temas ambientales, pero también impuestos como por ejemplo el de bolsas plásticas. En su momento se generó mucho debate, un impuesto muy simbólico, 20 pesos por bolsa plástica, que ha logrado reducir el consumo en los hogares en el 71% de los hogares. Estos son señales de política pública fundamentales que le permiten al gobierno y por supuesto a la sociedad ir avanzando en esta senda del desarrollo más sostenible. Un tema de conciencia ambiental que sin lugar a dudas va a cambiarnos el panorama a todos los colombianos. Doctor Luis Fernando Mejía, usted se va, evidentemente ha adquirido una enorme experticia, una visión de país, ha aportado con todo su conocimiento técnico a que Colombia siga creciendo y transite en ese aspecto tan fundamental que son los objetivos del desarrollo sostenible. Si tuviera la oportunidad de aportar algo a ese nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ¿qué le agregaría? De acuerdo con todo lo que ha aprendido durante este tiempo. Yo creo que, Erika, ojalá la hoja de ruta hacia adelante sea esta del desarrollo sostenible, porque es una senda que tiene todas las dimensiones importantes: crecimiento económico, calidad del empleo, también los temas ambientales, reducción de la desigualdad. Es una hoja de ruta de cualquier gobierno que quiera avanzar hacia un país que hoy en día, como Colombia, que es un país de ingreso medio alto, pueda ser de la vuelta de 10 años un país de ingreso alto, pero especialmente más incluyente y más sostenible. Bueno, pues ahí están las reflexiones, el balance que hace el director de Planación Nacional en los temas de Bogotá, en los temas nacionales, del aire, de regalías. Director, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Y bueno, la pregunta del millón que le hemos hecho a varios funcionarios que han venido aquí del Gobierno Nacional: ¿qué viene en el mediano plazo? Bueno, naturalmente tengo una vocación de servicio público muy importante, espero poderle continuar sirviendo al país, ojalá en otra posición. He venido trabajando de una manera muy interesante estos 6 años y bueno, por ahora buscar oportunidades de trabajo. Bueno, pues ojalá las encuentre, que yo estoy segura que no le van a faltar, porque es un hombre eficiente y eficaz. Hincha de Millonarios. Y es lo que realmente necesitan nuestras entidades en Colombia para que salgamos adelante, para que verdaderamente sea un compromiso de todos, además con ese enfoque absolutamente ambiental y sostenible, que es lo que verdaderamente se debe imponer. Conciencia ambiental, porque eso lo marca todo. Bueno, director, muchas gracias, Erika, a usted como siempre y a todos nuestros televidentes. Gracias por estar una vez más con Opina Bogotá de Canal Capital y los esperamos mañana a las 8:30 de la noche para analizar otro tema de interés para Bogotá y el país. Buenas noches. Muchas gracias.